Continuando con los ejemplos de la aplicación de las ecuaciones de Lagrange para resolver problemas de la mecánica clásica, en esta ocasión vamos a ver algunas cosas un poquito diferentes a las que hemos tratado en los ejemplos previos. Y aunque en algunos ejemplos anteriores habíamos hablado de cuerpos que tienen una cierta extensión, por ejemplo hablábamos de bloques, de cuñas, que pues no se pueden tratar como partículas puntuales en muchos sentidos, sino que su forma, tamaño era algo importante, pero en todos esos ejemplos, si ustedes revisan, no había necesidad de hablar acerca del momento de inercia de ellos, debido a que no estábamos pensando en la posibilidad de que rotaran. El ejemplo que vamos a ver a continuación se refiere a lo siguiente. Piensen ustedes que tenemos un cilindro que tiene un cierto radio A minúscula, y lo que voy a hacer es suponer que tenemos otro cilindro de un radio menor que vamos a llamar B, y el problema es este. Vamos a suponer que al principio, digamos al tiempo t igual a 0, el cilindro pequeño se encuentra justamente por encima del centro del cilindro mayor, y que producimos una pequeña perturbación. Prácticamente no le damos velocidad inicial, sino que simplemente se desvía ligeramente de esta posición de equilibrio inestable, y entonces por efecto de la gravedad el cilindro pequeño va a comenzar a rodar, a bajar, y en algún punto, debido a la velocidad que adquiere, va a despegarse del cilindro mayor. Lo que queremos determinar justamente es eso: en qué punto del cilindro mayor se separa un cilindro del otro. Entonces, para eso vamos a imaginar no lo que ocurre al principio, sino que aquí lo más interesante es lo que ocurre en cualquier instante posterior. Entonces aquí veríamos lo que pasa en cualquier instante posterior a soltar el cilindro pequeño, pero antes de que se lleguen a despegar los dos. Entonces aquí van a ser útiles unos ejes cartesianos. Este va a ser el eje X y este otro voy a llamarlo Y. Y lo que me interesa es que este cilindro más pequeño se mantenga todavía en contacto con el cilindro más grande. Lo que voy a necesitar, entre otras cosas, es un ángulo que vamos a llamar θ. Aquí bastante mal, por cierto, el dibujo, pero espero que a pesar de eso se pueda entender lo que sigue. Ahora, vamos a suponer que en este caso sí hay fricción. De hecho, en todos los problemas que habíamos estado tratando antes, habíamos tratado de olvidarnos de la fricción, suponiendo que las superficies en contacto estaban muy bien lubricadas como para que la fricción fuera totalmente despreciable. Pero aquí es básicamente lo contrario. Aquí la fricción es importantísima para que eso obligue a que el cilindro pequeño ruede, y aquí lo que vamos a suponer es que va a rodar sin resbalar. La pregunta es cómo expresamos esa idea de que un cilindro ruede sobre el otro y que no vaya a resbalar en ningún momento. La respuesta es esta. Lo que tiene que ocurrir, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar un punto, aquí esto en color rojo, sería una marca que ponemos en el punto más alto de este cilindro mayor, y también marcamos un punto sobre el cilindro más pequeño. A medida que el cilindro pequeño va a irse desplazando, la marca en color rojo que habíamos puesto sobre el cilindro mayor ahí va a quedar, mientras que la marca que tenemos en el cilindro pequeño se habrá desplazado a un punto, digamos, como este. El criterio para saber qué tanto se movió es que la longitud de arco que hay desde aquí hasta el punto actual de contacto, esta distancia medida a lo largo de esta circunferencia, esa distancia tiene que coincidir con la distancia que hay a lo largo de este otro círculo. Entonces, si recordamos que la longitud de arco se puede calcular como el radio multiplicado por el ángulo, siempre y cuando el ángulo lo estemos expresando en radianes, entonces el producto de este radio, que se llama A minúscula, entonces la condición sería que A por θ, que sería la longitud que hay de aquí hasta acá,
medida a lo largo de la circunferencia tiene que ser igual al radio de este círculo pequeño, que se llama B, por el ángulo que existe entre este radio, entre el radio original y este otro. Entonces a este ángulo vamos a llamarle, por ejemplo, beta, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si este ángulo le llamamos beta, entonces la condición es esto, que esta sería, digamos, la condición de que hay rodadura, pero no hay deslizamiento. Entonces, esa es una condición que es aquí muy importante. Ahora, lo que vamos a ver enseguida es que nos va a ser de utilidad aquí pensar en una segunda línea vertical. Quizá en el dibujo no parece muy vertical, pero bueno, esa es la intención. Aquí, por ser ángulos alternos internos, el ángulo θ se repite. Aquí la intención es que esta línea vertical es paralela a esta otra línea que también se supone que es vertical. Esas dos líneas que son entonces paralelas son aquí cortadas por una recta transversal. Este ángulo y este ángulo entonces son iguales. Y esta figura ahora nos sirve, espero, para darnos cuenta que este punto que estaba aquí apuntando hacia abajo en un principio, al momento en que este pequeño cilindro va girando, este punto va a haber girado con respecto a su posición inicial. Vean que inicialmente del centro de este cilindro a este punto, esos dos puntos estaban alineados verticalmente. Ahora el ángulo que se forma entre esta línea es el radio que teníamos aquí en un principio, y lo que ha girado en total sería no el ángulo beta, sino el ángulo θ más beta. O sea, con respecto a la vertical, que era la dirección que teníamos aquí en un principio, este punto se ha desplazado. Aquí piensen, este punto es correspondiente a este. Entonces el ángulo que realmente giró, y aquí lo de realmente quiere decir con respecto a un sistema inercial. Aquí, como de costumbre, no lo dije, pero ahora es la oportunidad para hacerlo. Aquí se supone que esta figura, este cilindro mayor, está fijo con respecto a un sistema de referencia inercial, y con respecto a ese sistema inercial, entonces este cilindro habrá girado un ángulo que es θ más beta. Entonces, aquí lo voy a señalar. Entonces, el ángulo que gira el cilindro pequeño es, voy a llamarle phi, igual a, bueno, no es definición, sino que sería entonces la suma de beta más θ, que es lo que se puede o se debe apreciar del dibujo. Este punto es algo sencillo, pero muy importante, y existen muchos libros de mecánica en donde esto precisamente no se hace correctamente. Entonces, si nos olvidamos de la variable beta, aquí beta es solamente un ángulo auxiliar. Aquí los importantes son los ángulos θ. Θ nos sirve para saber en dónde se localiza en cada momento el cilindro pequeño, y el ángulo phi es importante porque es el ángulo que podríamos decir realmente gira el cilindro con respecto al sistema inercial. Entonces beta va a ser aquí eliminado, y entonces lo que nos queda es que A por θ tiene que ser igual a B, pero beta es phi menos θ. Esto entonces es igual a B por phi menos B por θ, y por lo tanto A más B por θ es igual a B por phi. Y entonces el ángulo phi es una cantidad que va a estar determinada por θ solamente. Entonces el resultado de aquí se puede ver, es A más B sobre B por θ. En resumen, si estamos suponiendo que el cilindro pequeño rueda sin resbalar, el sistema tiene un solo grado de libertad. Hay una sola coordenada que nos va a determinar exactamente cómo se encuentra el sistema en cualquier momento, y esa coordenada puede ser simplemente el ángulo θ. Con conocer el ángulo θ, sabemos en dónde se encuentra en ese momento el cilindro en contacto con el otro, y también sabemos qué tanto giró, que es lo que aquí se puede apreciar. Es decir,
con esta relación sabemos en dónde se encuentra la marca que habíamos aquí hecho en un principio. Entonces, este punto es una de las diferencias importantes con respecto a los ejemplos que habíamos tratado previamente. Ahora, lo que va a ser interesante, yo espero, de este ejemplo es que si uno trata de resolver este ejercicio por los métodos elementales, uno necesita utilizar el concepto de momento de fuerza, lo que en inglés se llama torque. Entonces vamos a ver cómo el mismo resultado que se puede obtener, por supuesto, mediante técnicas elementales, lo podemos hallar en forma exacta, exactamente el mismo resultado, utilizando el formalismo lagrangiano. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, resolver el problema. Recuerden, aquí la pregunta es en qué punto se despega un cilindro del otro. Entonces, vamos a ver primero cómo lo haríamos utilizando las técnicas elementales. Entonces, voy a hacer aquí un dibujo nuevo. En el dibujo que voy a hacer a continuación, lo que va a ser importante es fijarnos en las fuerzas que actúan sobre el cilindro pequeño. De hecho, recuerden que esa es la técnica que normalmente utilizamos en la mecánica elemental. Entonces aquí tenemos este radio y en este punto tenemos este otro cilindro en contacto en esa posición. Los dibujos están realmente muy mal hechos, pero para lo que nos interesa son suficientemente buenos. Entonces lo que hago es fijarme en las fuerzas que actúan sobre el cilindro pequeño. Las fuerzas que actúan sobre el cilindro grande no me interesan en absoluto, porque ese, como repito, está fijo. No nos interesa qué es lo que pueda pasar con él, suponiendo que es suficientemente resistente. Bien, entonces, ¿qué fuerzas tendríamos? Si suponemos que este cilindro pequeño es homogéneo, por ejemplo, entonces su centro de masa, su centro de gravedad, estaría en algún punto del eje de este cilindro. Entonces el peso lo podemos considerar que está siendo aplicado justamente en ese punto. Entonces voy a dibujar aquí con color rojo, digamos, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y en este caso, como estamos hablando de la rotación de un cuerpo rígido, es importante determinar en qué punto se aplican las fuerzas que aquí entran en juego. Entonces lo que voy a hacer es indicar de esta manera, simplemente señalando, fijándome en dónde comienza el vector. Entonces ese sería el peso de este cuerpo. Voy a llamar, como de costumbre, m a la masa del cuerpo que está aquí en movimiento. Y decía, esta flecha está apuntando hacia abajo, esa es la dirección del peso, y aquí es importante dónde se aplica la fuerza, y ese punto de aplicación lo voy a señalar con el punto donde la flecha se inicia. ¿Qué más tendríamos? Bueno, también hay una fuerza normal a la superficie, que es la fuerza con la que el cilindro mayor soporta al cilindro más pequeño. Y como su nombre lo sugiere, esa fuerza normal va a ser normal a la superficie. Aquí la dibujo. Si todo está bien, esa fuerza tiene que pasar o apuntar en la dirección del centro del cilindro pequeño y del cilindro mayor también. Entonces eso es lo que tendríamos, y esa fuerza pues está aplicada en el punto de contacto entre las dos superficies. Esta fuerza normal es la única que tendríamos entre estas dos superficies si no hubiese fricción. Pero en este caso justamente es importantísimo que haya fricción. Entonces tendríamos una fuerza de fricción, que aquí voy a indicar así, FF. Y de hecho esta fuerza tiene que ser tangencial a la superficie, o sea que la fuerza de fricción y la normal van a ser perpendiculares entre sí. Y actuando sobre el cilindro pequeño apunta en esa dirección justamente. Es decir, para que el cilindro pequeño gire es porque precisamente hay una fuerza que lo está empujando en el borde para que pueda girar. Si nos ponemos a revisar si hay más fuerzas aquí actuando sobre este cilindro, suponiendo que no hay fricción con el aire, por ejemplo, entonces estas serían las únicas fuerzas de interés. Y lo que va a ser aquí conveniente es representar estos vectores en términos de la base cartesiana
que tendríamos aquí en forma automática asociada con los vectores, perdón, con los ejes que ya había escogido. Entonces aquí tendríamos el vector unitario y aquí el vector unitario j. Y en términos de estos vectores podemos expresar los vectores que aquí aparecen actuando sobre el cilindro. Entonces, por ejemplo, el vector n, la fuerza normal, va a tener una cierta magnitud, n mayúscula, y sus componentes a lo largo de los ejes x y y van a estar dadas de esta manera: seno de teta por i más el coseno de teta por j. Se puede ver fácilmente que la componente horizontal de la n, que aquí mismo la podríamos trazar arriba, tiene que ver con el cateto opuesto al ángulo. Recordemos que este es el ángulo teta, entonces por esa razón la componente horizontal de n tiene que ver con el seno, y similarmente la componente vertical de la n tiene que ver con el coseno de teta. El vector que representa la fuerza de fricción tiene que ser perpendicular a la fuerza normal, entonces va a tener una cierta magnitud, ff, y lo que tendríamos aquí sería menos el coseno de teta por i más el seno de teta por j, recordando que para ángulos entre 0 y pi sobre 2 radianes, tanto el seno como el coseno son positivos. Entonces este vector, vean, en este punto tiene componentes horizontal, que es negativa, y vertical, que es positiva. Entonces aquí va un signo menos, aquí va un signo más. Este vector es perpendicular a este, porque si multiplicamos la primera componente con la primera, nos va a quedar seno por menos coseno, mientras que del producto de la segunda con la segunda nos queda más seno coseno, y efectivamente el producto punto entre esos dos vectores vale 0. Finalmente, el peso, que tiene una expresión sencilla, el peso es menos mg por j, va a ser conveniente también expresarlo en términos de los vectores que aparecen aquí. Digamos que estas combinaciones en términos de del ángulo teta tiene mayoría. Aquí tenemos dos expresiones donde aparecen pues estas combinaciones particulares. Entonces lo que podemos hacer es la j, expresarla en términos de estos vectores, lo cual a simple vista se puede determinar fácilmente. Uno puede comprobar que si multiplicamos el coseno de teta por el seno de teta por i más el coseno de teta por j, y a eso en este caso lo que conviene es sumarle el seno por el seno, aquí sería, perdón, menos el coseno de teta por i más el seno de teta por j. Ya está. Vean que las cosas funcionan bien, porque la componente en i sería coseno seno menos seno coseno, se cancela, mientras que la componente en j sería un coseno cuadrado más un seno cuadrado, eso suma 1, y regresamos a lo que teníamos aquí anteriormente. Aquí la idea es expresar el peso en términos de este vector que aparece aquí y este otro vector que aparece aquí, y hay que aprovechar más adelante que esos vectores son unitarios y perpendiculares entre sí. Bien, lo que también va a ser necesario a continuación, si vamos a emplear directamente la segunda ley de Newton, es dar una expresión para la aceleración que aparece justamente en la segunda ley de Newton. Y eso es sencillo porque, para comenzar, el vector de posición de este punto, que es el centro de gravedad o centro de masa en este caso, este punto se encuentra a una distancia del origen que es a más b en la dirección del vector n. Entonces aquí lo que tendríamos sería a más b por el seno de teta por i más el coseno de teta por j, precisamente un vector colineal con este que teníamos anteriormente. Si derivamos una vez con respecto al tiempo, lo que tenemos es a más b, que es una constante, por teta punto por el coseno de teta por i menos el seno de teta por j, que es precisamente el negativo del vector que aparece aquí arriba. Si volvemos a derivar para encontrar la aceleración, vamos a tener dos contribuciones. Por una parte, al derivar este factor, vamos a tener un teta 2 puntos por el coseno de teta por i menos el seno de teta por j,
mientras que cuando la derivada afecta a este vector, entonces este factor queda como estaba y de aquí va a salir un teta punto adicional, o sea que vamos a tener a más b por teta punto al cuadrado por menos el seno de teta por i menos el coseno de teta por j, y este vector pues es esencialmente este que está aquí, excepto por un signo. Ya con eso podemos ahora entonces escribir lo que nos dice la segunda ley de Newton. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar la masa de este cilindro pequeño por su aceleración, y esa aceleración se puede escribir así, como a más b, que multiplica a teta 2 puntos por el, aquí sería conveniente ponerlo así, saco un signo menos, entonces esto es lo que tendríamos, o sea, vean que este coseno menos seno es lo mismo que tendríamos aquí, este menos con este menos se cancela, y este menos con este más nos da el menos. Lo hago para que quede exactamente la misma combinación que tenemos aquí arriba. En forma similar, aquí también saco un signo menos, entonces tendríamos menos teta punto al cuadrado por un seno de teta por i más un coseno de teta por j. Vean que este signo menos, una vez que se factoriza aquí, nos deja este vector que es el mismo que aparece aquí arriba. Entonces esto que acabo de escribir sería simplemente el producto de la masa del cilindro por su aceleración, que es todo esto que aquí simplemente está escrito de una forma equivalente. Ahora todo eso tiene que ser igual a la fuerza neta, que es la suma de los tres vectores que tenemos aquí. Entonces esto sería la n por el seno de teta por i más el coseno de teta por j, más la f, que sería entonces f, la fuerza de fricción, perdón, por menos el coseno de teta por i más el seno de teta por j, y finalmente aparece el peso, y en el caso del peso lo que tenemos es menos mg por, aquí lo escribo de esta forma, el coseno de teta por el seno de teta por i más el coseno de teta por j, mientras que en la segunda parte lo que tenemos es más el seno de teta por menos el coseno de teta por i más el seno de teta por j. Entonces esto que aquí he hecho es conveniente porque ambos lados de esta igualdad están expresados en términos de una base ortonormal, que no es precisamente la base IJ, sino que es lo que regularmente se llama en los libros de mecánica un vector unitario radial y un vector unitario tangencial. Entonces, de todas maneras, aquí lo que sigue es aprovechar la independencia lineal de estos vectores, estas combinaciones que aparecen aquí. Entonces, de esta ecuación tenemos dos consecuencias. Esta ecuación es equivalente a este par de ecuaciones. Por un lado, lo que vamos a tener es que menos m por a más b por teta 2 puntos. Aquí, si me fijo en este vector, menos coseno de teta por i más seno de teta por j, ese vector vuelve a aparecer aquí, justamente la misma combinación, y aquí nuevamente. Entonces, como dije, utilizando la independencia lineal, lo que nos queda es que del lado izquierdo, esta sería la única contribución que hay, mientras que del lado derecho vamos a tener la fuerza de fricción menos mg por el seno de teta. De manera similar, si ahora nos fijamos en este vector que aparece en estos tres lugares, lo que uno concluye es que menos m por a más b por teta punto al cuadrado tiene que ser igual a la n menos mg por el coseno de teta. Entonces, esas serían las ecuaciones que vienen de considerar simplemente el centro de masa de este cilindro pequeño que gira, pero este sistema todavía no está completo porque tenemos aquí demasiadas incógnitas, y para que el sistema quede perfectamente determinado, lo que hay que agregar es que el momento de fuerzas que actúan sobre este cuerpo deben de producir una cierta aceleración angular. Entonces aquí lo que voy a hacer es repetir parte del dibujo que está arriba para no trazarlo todo de nuevo. Entonces, si nos fijamos otra vez en el cilindro pequeño, recuerden, sobre él
hay varias fuerzas actuando, una que es la fuerza normal, otra que es la fuerza de fricción, son perpendiculares entre sí, y finalmente tenemos el peso que está dirigido hacia abajo. Y si nos fijamos en el centro de masa de este cilindro, podemos calcular la magnitud del momento de fuerza, esto que en inglés se llama el torque. Entonces esa magnitud sería pues simplemente el brazo de palanca de cada fuerza por la fuerza misma. Entonces, si nos fijamos en el centro de masa, el peso tiene un brazo de palanca que es 0, entonces el momento de fuerza que produce es 0 y es bastante razonable. Si aplicamos una fuerza justamente en el centro del cilindro, no lo va a hacer girar en ninguna de las dos direcciones. Algo similar ocurre con la N. La N está apuntando precisamente hacia el centro, entonces no le va a producir a este cilindro ninguna tendencia a rotar en ninguna de las dos direcciones. La única de estas tres fuerzas que sí produce un momento de fuerza es la fuerza de fricción. Entonces esa magnitud sería la FF. Y aquí las cosas son muy sencillas porque el brazo de palanca sería precisamente el radio del cilindro pequeño que hemos llamado B minúscula. Si ustedes quieren, se puede recurrir a la definición del momento de fuerza en términos del producto cruz, pero pues es fácil ver que el ángulo que se forma entre el vector que va del centro que estamos tomando aquí, esta línea, y este vector forman un ángulo recto. El seno de 90 grados es 1, entonces por eso es que la magnitud tiene este valor. Bien, y eso tiene que ser igual al momento de inercia de este cilindro. Algún momento de inercia tiene que tener por su aceleración angular. Y ahí es donde entra justamente lo que teníamos anteriormente, es decir, la aceleración angular que tiene este cilindro es justamente la segunda derivada con respecto al tiempo de la phi. Aquí lo que interesa, como recalcaba antes, es qué tanto gira realmente el cilindro con respecto a un sistema inercial, y ese ángulo no es el ángulo θ, sino es el ángulo phi que teníamos anteriormente. Pero, como también ya vimos, eso se puede expresar en términos de θ2 puntos, y en este caso entonces lo que nos queda es que esto se puede escribir como A más B sobre B por θ2 puntos. Entonces ya con esta relación vamos a poder combinarla con las ecuaciones que teníamos antes para eliminar algunas de las incógnitas que teníamos. Por ejemplo, si combinamos esta ecuación que aquí resultó, donde aparece la fuerza de fricción, con la primera, entonces eso nos permite eliminar esta cantidad desconocida, y lo que vamos a ver es que eso nos lleva a una ecuación de segundo orden, que es precisamente la ecuación de movimiento para este problema. Entonces aquí lo hago de inmediato. Entonces lo que tenemos para comenzar es que la fuerza de fricción sería I por A más B sobre B cuadrada por θ2 puntos, que es lo que resulta de comparar este lado con este. Y si esto se sustituye en la ecuación que está aquí arriba, lo que uno obtiene es que menos m por A más B por θ2 puntos es igual a la fuerza de fricción, que es I por A más B sobre B cuadrada por θ2 puntos también, menos mg seno de θ. Entonces lo que se puede notar en la ecuación que hemos obtenido es que aquí ya las fuerzas como la normal o la fuerza de fricción ya no aparece. Lo único que aquí aparece en esta ecuación son cantidades constantes que se suponen conocidas, como la masa del cilindro, los radios de los cilindros, aquí aparecen, y lo demás es el ángulo θ, que es algo que está variando con el tiempo una vez que dejamos que un cilindro ruede sobre el otro. Entonces esta es la ecuación de movimiento, y más claramente esto se puede escribir así, que m por A más B más I por A más B sobre B cuadrada por θ2 puntos, eso sería igual a mg seno de θ. Entonces ahí se ve cómo la
fuerza gravitacional va a estar produciendo una aceleración angular sobre el cilindro. Esta ecuación es muy similar a la ecuación de un péndulo simple. De hecho, en el caso de un péndulo simple, lo que tenemos es que θ dos puntos es menos g sobre L por el seno de θ. Entonces son ecuaciones muy parecidas. Aquí la diferencia básica es que, mientras que en el caso del péndulo hay un signo menos, aquí aparece un signo más, que tiene que ver con que en lugar de que tengamos una partícula que esté oscilando dentro de un círculo, aquí lo que tenemos es una partícula que no va a oscilar, sino que se mueve por la parte de afuera de un círculo, del cilindro mayor, y eso es lo que hace que aquí pues los signos difieran de esta manera. Entonces hay cierto parecido, pero hay diferencias importantes. Bien, el problema con esta ecuación es que pues, es una ecuación no lineal y que no podemos escribir su solución en términos de funciones elementales. Ya se había señalado esto cuando hablábamos del péndulo simple, pero de esta ecuación tenemos lo que se necesita para resolver el problema. Es decir, de aquí podemos encontrar una primera integral, una cantidad conservada, que en este caso resulta ser la energía mecánica total. Y el truco, ya lo hemos visto antes, consiste básicamente en multiplicar ambos lados de la ecuación por θ punto. Entonces de aquí resulta que m por a más b más i por a más b sobre b cuadrada por θ punto θ dos puntos tiene que ser igual a m g seno de θ por θ punto. Entonces el lado izquierdo se puede ver que es justamente la derivada de un medio, aquí quizá conviene escribirlo mejor así, un medio de m por a más b más i por a más b sobre b cuadrada por θ punto al cuadrado, porque al derivar este factor con respecto al tiempo, hay un factor de 2 que cancela este un medio, por θ punto a la primera potencia, que es este, por θ dos puntos, que es este. Si este término lo pasamos a la izquierda, pasaría como un menos mg seno de θ punto, y eso corresponde a la derivada de mg coseno de θ, porque al derivar esta combinación, mg es una constante, aquí queda, la derivada de este coseno de θ con respecto al tiempo sería un menos el seno de θ, el menos es justamente el que aparece al transponer este término a la izquierda, por θ punto. Entonces todo esto tiene que ser 0. Y esto que está dentro de las llaves es esencialmente la energía total. El segundo término tiene que ver con la energía potencial gravitacional y esta primera parte tiene que ver con la energía cinética de traslación del centro de masa y de rotación del cilindro. Para que estas cosas sean exactamente la energía potencial gravitacional y la energía cinética, faltaría multiplicar todo por a más b. Pero de todas maneras, con ese factor o sin ese factor, esto es una constante. Entonces, aquí la conclusión importante es que un medio de, aquí va a ser conveniente para lo que sigue, factorizar este a más b. Entonces nos queda m más i sobre b cuadrada más mg coseno de θ. Tiene que ser una constante. Aquí lo único que hice fue quitar las llaves, lo que está dentro de la expresión. Tiene que ser una constante, algo que no depende del tiempo. Aquí simplemente a más b lo he factorizado. Y esa constante la podemos determinar, como de costumbre, a partir de las condiciones iniciales. Y aquí la condición inicial es que cuando el cilindro pequeño se encuentra en la parte superior, o sea, cuando θ vale 0, la velocidad angular vale 0. Entonces, este término desaparece. Si θ vale 0, esto vale 1 por mg. Entonces, la constante tiene que ser mg. Por lo tanto, la conclusión aquí es que podemos determinar la velocidad con la que se desplaza el cilindro simplemente conociendo la posición en la que se encuentra. De aquí lo que tenemos es entonces que un medio de a más b por θ punto al cuadrado por m más i sobre b cuadrada tiene que ser igual a mg por 1 menos el coseno de θ. Y este resultado es útil para el problema que aquí nos hemos planteado. Recuerden, lo que queremos nosotros es no precisamente conocer
sería deseable, pero no queremos aquí conocer la posición del cilindro en cualquier instante, sino que lo que queremos saber es en dónde se despega un cilindro del otro. Y precisamente ese despegue ocurre cuando la fuerza normal vale 0. En el momento en que el cilindro pequeño deja de hacer presión sobre el grande, entonces ahí ocurre la separación. Entonces eso pasa cuando la n vale 0. Entonces en el instante de la separación, la n tiene que ser 0, y que la n valga 0 quiere decir que esto y esto son iguales. Si cancelamos un factor menos m, que sería entonces común, entonces lo que obtenemos es que a más b por teta punto al cuadrado tiene que ser igual a g por el coseno de teta. Entonces eso ocurre, repito, en el momento en que ocurre la separación. Entonces aquí podemos llamarle teta sub s para indicar que es el ángulo donde ocurre la separación, que es exactamente lo que andábamos buscando. Entonces ahora este resultado se puede combinar con lo que teníamos aquí arriba. Vean que precisamente esta combinación que aparece aquí es la misma combinación que aparece aquí. Entonces a lo que llegamos es que un medio, entonces en lugar de a más b por teta punto al cuadrado, puedo sustituir g por el coseno del ángulo de separación por m más i sobre b cuadrada igual a mg por 1 menos el coseno del ángulo en donde ocurre la separación. Distribuyendo del lado derecho, esto es mg menos mg por el coseno de teta sub s. Y ahora pasando al lado izquierdo los términos que contienen al ángulo de separación. Bueno, de hecho, antes de eso, observen que el factor g se puede cancelar en todos lados, conviene hacerlo. Y ahora sí, lo que nos queda es que el coseno de teta s, que multiplica a m sobre 2 más i sobre 2b cuadrada, aquí lo que estoy haciendo es un medio, lo distribuyo, y ahora este término lo incorporo del lado izquierdo, entonces sería un m positivo. Todo eso tiene que ser igual a m simplemente. Entonces aquí hay varios pasos que podemos hacer, entre otros dividir entre m, entonces nos queda que el coseno del ángulo de la separación. Vean que 1 medio de m más m es 3 medios de m, al cancelar la m queda simplemente 3 medios, más i sobre 2mb cuadrada, entonces todo eso sería igual a 1, y por lo tanto finalmente el coseno del ángulo en donde ocurre la separación es 1 sobre 3 medios más i sobre 2mb cuadrada. Entonces ese es el resultado final, aquí bastante simple. También se puede escribir, por supuesto, como 2 entre 3 más i sobre mb cuadrada. Ahora nada más como complemento, podemos considerar lo siguiente. Si tenemos un cilindro, si el cilindro es uniforme, si su densidad es constante, pues entonces el momento de inercia es una constante por un número simplemente por mb cuadrada. Pero hay varias posibilidades. Por ejemplo, si el cilindro fuera un cilindro hueco, es decir, si toda la masa está concentrada en una capa alrededor, en ese caso, para el caso hueco, el momento de inercia, pues de inmediato se ve que sería la masa del cilindro por su radio al cuadrado. Y ese sería el caso extremo, donde tenemos el mayor momento de inercia posible. El otro extremo sería casi lo contrario, tener un cilindro de una masa despreciable y que toda la masa estuviera concentrada en el eje del cilindro. O sea que ahora el cilindro estaría hecho, pensemos, de un material sumamente ligero, de una masa insignificante, y vamos a pensar que ahora toda la masa está concentrada en el centro, en el eje del cilindro. Son los dos casos extremos. Y en este otro caso, el momento de inercia sería 0. Entonces, el momento de inercia pues andaría entre esos dos valores.
Y eso hace que el coseno de teta s pueda tomar también valores entonces entre 1/2 y 2/3. Precisamente cuando la i vale 0, aquí queda 2/3, y cuando la i vale mb cuadrada, este cociente vale 1 y este cociente entonces vale 1/2. Eso más o menos significa que el ángulo en el que se desprende un cilindro del otro va a estar, digamos, este es el ángulo teta s, de acuerdo con lo que aquí hemos obtenido, es que teta s puede ser alguna cantidad que se halla aproximadamente entre 48.2 grados, que corresponde a este valor del coseno, y para 1/2 eso es exactamente 60 grados. Hay que recordar que el coseno de 60 grados es lo mismo que el seno de 30 grados, que vale 1/2 justamente. Entonces, en el caso en que precisamente la I valga 0, es decir, toda la masa esté concentrada en el centro del cilindro, ese corresponde al 2/3 y ese corresponde a este ángulo de 48.2, mientras que si el cilindro está hueco, entonces tenemos aquí 1/2 y eso corresponde a los 60 grados. O sea que con el cilindro hueco tarda más en desprenderse de la superficie del cilindro mayor, este cilindro pequeño. Bien, esto pues que hemos visto en estos pasados 40 minutos corresponde a la forma elemental de tratar el problema, en donde, como vimos, se requiere el uso de algunos resultados de la dinámica rotacional, en particular hablar del momento de fuerza, tal como ya hemos hecho. Voy a dejar para la siguiente lección el tratamiento de este problema, pero ahora todo desde el punto de vista de la formulación lagrangiana. Entonces vamos a ver cómo muchas cosas se vuelven muchísimo más sencillas, por supuesto, esa es la idea, y quizá algo que pueda resultar no muy claro en este punto es que así como la fuerza normal ya habíamos visto que se trata es una fuerza de constricción, la fuerza de fricción, que en este caso interviene justamente haciendo rodar un cilindro sobre el otro, también hay que considerarla como una fuerza de constricción. Entonces, en la lagrangiana que podemos construir para tratar este problema, ya no va a haber necesidad de incluir a ninguna de estas dos fuerzas, y lo interesante, lo novedoso con respecto a los problemas que habíamos visto antes, es que vamos a ver cómo la formulación lagrangiana se adapta inmediatamente para el tratamiento de problemas como este, donde hay cuerpos rígidos que giran. Vamos a ver que eso no complica esencialmente el método de solución.